Doctor Remberto Pichardo Juan, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3, aquí con ustedes en otra entrega. Les recordamos a nuestro televidente que nuestro contenido se pasa por Teleradio América y Teleradio América 2, canales 45 y 79, y luego pasa a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, al cual le pedimos, si aún no se han suscrito, que se suscriban, y a aquellas personas a las cuales les reenvían nuestro contenido, que por favor se suscriban también. Señores, vamos a la 29ª, eso es la número 29 en dominicano, entrega de esta docuserie, La pretendida solución dominicana al problema haitiano. Y seguimos de la mano hasta el final del licenciado Pelegrín Castillo, al cual inmediatamente le cedemos la palabra. Muchas gracias, Remberto. Muy contento de encontrarme de nuevo en esta 29ª entrega. Mandándole un saludo al público atento que sigue esta docuserie que busca ilustrar al pueblo dominicano acerca de todos los factores que han ido condicionando a lo largo de las últimas décadas las relaciones de los dos pueblos que coexisten con mucha dificultad, con tensiones, con contradicciones en la isla de Santo Domingo. Y además, para tomar conciencia de lo que nos puede deparar el futuro y no muy remoto. Yo quisiera hacer una especie de excepción, porque veníamos haciendo un relato histórico hasta el presente, pero por las cosas que están pasando en el presente. Un paréntesis. Sí, paréntesis. Vale la pena hacer un recuento de algunos antecedentes que tenemos que tener muy presentes para entender cosas que están pasando y pueden pasar. Yo me refiero a varios episodios donde quedó claro que el gobierno dominicano, el territorio dominicano, el Estado dominicano fue usado por los poderes internacionales y concretamente por los Estados Unidos de Norteamérica para producir en Haití cambios de gobierno, para producir en Haití acciones en contra de gobiernos que estaban, vamos a decir, en contradicción con muchas fuerzas internas y también muchas fuerzas externas. Pero antes de analizar los casos más notables, vale la pena ir a la génesis. Trujillo era, en República Dominicana, el gobernante que más poder ha acumulado en la historia de República Dominicana. Jefe del ejército, llega a la presidencia, luego acomete un programa de transformaciones apoyado por un grupo importante de la sociedad, concretamente la gente del Partido Nacionalista que encabezó Américo Lugo, que estaban ya cansados de la inestabilidad y de la violencia que generaba el caudillismo montaraz, rural, de los Desiderios Arias, y le dieron el poder casi total, un régimen autocrático. No era un gobernante ilustrado, sin embargo tenía una singularidad, y era que se apoyaba en gente ilustrada. Le gustaba rodearse de gente de mucha calificación, de mucha preparación. Entonces convocó muchas veces, presionando, intimidando a muchos talentos, y los que no se sometieron se fueron al exilio, hicieron en el exterior oposición. Y pasaron por la 40. Y que llegaron tarde a coger ese avión. Muchos fueron torturados,
otros se quedaron en una especie de exilio interior. El mismo caso de Américo Lugo, que se quedó en un exilio interior. Pero, ¿a qué me quiero referir? Mira, en el año 1956 Haití tenía un estado de ebullición, de contradicción muy seria, porque después que los norteamericanos habían desocupado Haití en el año 1934, todos los gobiernos que sobrevinieron eran gobiernos que de alguna manera les respondían a una serie de sectores de poder, especialmente sectores del empresariado vinculado a Estados Unidos, o los mulatos, o los blancos. Y eso en Haití en general generaba un malestar, y ese malestar en el año 55, aún antes, se expresó con un movimiento popular muy fuerte, el llamado movimiento de la Compersur, encabezado por Daniel Finnolé. Pero también había una corriente nacionalista, negrista, que hacía una política identitaria en un momento en que la humanidad estaba experimentando un profundo cambio con el tema de la descolonización. Ese movimiento lo encabezó François Duvalier. François Duvalier, cuando en su juventud había sido un médico intelectual, publicaba ensayos vinculados a los grandes pensadores haitianos, a Prismar, y propiamente ellos entendieron que era el momento de afirmar, porque el mundo así lo estaba viviendo, una especie de segunda independencia, donde los negros, que eran la gran mayoría en Haití, iban a retomar el poder, consolidar el poder. Que conste que estamos usando la palabra negro porque es la que ellos utilizan eso en lo que es su identidad constitucional, constitucional, legal y de nación. Es que ahí no hay ninguna connotación peyorativa. No, que son ellos que la usan. Sí, o sea, sí, nosotros estamos haciendo referencia a lo que ellos enarbolaban. Esa revolución se definió a sí misma como una revolución negrista. Exacto. Donde la fuerza era volver a los orígenes, y los orígenes eran el creol, la negritud y el vudú. Entonces, el doctor Duvalier, que era médico y que había ganado mucha popularidad en Haití por los servicios que hizo en la sociedad haitiana, enfrentando una serie de enfermedades con apoyo norteamericano y de organismos internacionales, bueno, era un candidato fuerte, pero no tenía toda la unidad necesaria para tomar el poder. Sí tenía bastante audacia y lo demostró con una serie de acciones directas que cambiaron el escenario, porque los norteamericanos querían imponer un gobierno complaciente de un gran rico blanco de allá, o mulato, claro, al que llevaron a Casa Blanca, le dieron grandes distinciones y lo proyectaron desde Washington como el nuevo presidente de Haití. Los norteamericanos creían que le estaban haciendo un favor. Tuvo la reacción contraria dentro de Haití. Y resulta que ese bichini blanco, ese bichini haitiano, era mulato, claro, que había estudiado en Estados Unidos, que estaba vinculado al sector azucarero. Era la negación de su propia identidad. Provocó que todo ese movimiento confluyera para abrirle el paso a François Duvalier. Claro, Duvalier se benefició de un hecho, como los norteamericanos estaban impulsando a Luis de Joix, así se llamaba ese empresario haitiano.
el régimen de Trujillo vio con recelo porque el discurso de la administración Eisenhower después de la crisis de Guatemala, donde derrocaron a Arben y vinieron todos los problemas que vinieron en Centroamérica, el discurso era promover la democracia en el continente, ponerle fin a las dictaduras, a las tiranías, porque ellos temían que los escenarios de dictadura favorecieran el avance de los regímenes dictatoriales. Entonces, Trujillo vio eso con recelo y le prestó una ayuda a Duvalier. Ahí se fue en contra de la posición norteamericana. Se fue en contra. Y el servicio lo hizo a través de su vínculo con el famoso, poderoso coronel Quebró, porque el árbitro del proceso político en Haití era el ejército haitiano. Y a través del coronel Quebró, Trujillo y sus agentes allá en Haití lograron que Duvalier ganara las elecciones y que el ejército lo respetara. Lo que no significa que Duvalier confiara en el ejército, porque Duvalier tan pronto llegó con mucha claridad de que necesitaba constituir los voluntarios para la seguridad nacional, que son los Tontón Macú, una fuerza paramilitar que era el fruto del recelo que ese movimiento tenía frente al ejército haitiano, de que pudieran usar el ejército haitiano para frustrar la revolución, porque así se definió como una revolución negrista, en la línea de lo que estaba pasando en África en esos momentos. Entonces ellos estaban, bueno, vamos al poder, y al poder con la tradición haitiana. Bueno, hasta la bandera la cambiaron. Muerto Trujillo, que fue obviamente eliminado por fuerzas internas, que yo creo que lo iban a eliminar de todas formas. Yo creo que el único que no sabía que iba a morir esa noche era Trujillo. No, yo creo que él sabía, él estaba... Pero todo el mundo sabía que él iba a morir esa noche. Él estaba ya aislado, cercado, si se quiere buscando la muerte, porque a él le ofrecieron varias opciones para salir del país, pactada, le dijeron claramente, esto es una decisión bipartidista, usted no puede escaparse de esto, y él se lo dijo claramente, que él no se iba del país, que él había que matarlo, y efectivamente terminó eliminado, ejecutado, y empezó una nueva etapa en la vida del país. Cuando llega Bosch, bueno, antes de llegar Bosch, se produce un incidente en la historia dominicana que hay que prestarle mucha atención. Ahora creo que van a salir unos documentales y unos libros sobre la matanza de Palmasola, porque ahí en el sur había un movimiento popular, campesino, que generaba mucha sospecha, mucha ansiedad sobre realmente sus intenciones. Sobre todo que en Haití, una parte de los personeros del régimen de Trujillo, que habían abandonado el país, se habían ido a Haití. Incluso gente de inteligencia. Recuerden que Johnny Abe murió o desapareció. Ese es un debate que Tony Raful acaba de abrir hace un tiempo, promoviendo la posibilidad de que se simulara su muerte para llevarlo a los Estados Unidos como a vivir otra vida. Pero realmente lo cierto es que en ese momento había un temor de que se pudiera afectar el curso del proceso electoral en República Dominicana con ese tipo de movimientos, y sobre todo porque se recibió la información de que había un plan de Duvalier para matar a Juan Bosch. Había un plan de Duvalier para matar a Juan Bosch.
Duvalier tenía que ver a Juan Bosch. Duvalier había llegado en el 57 a través del proceso que describí. Ya en el 61, 62, cuando estamos en campaña electoral, tenía que ver a Juan Bosch como un potencial adversario, porque Juan Bosch era un presidente demócrata que contaba con el apoyo de sectores de la política norteamericana, especialmente los liberales, y que un régimen como ese iba necesariamente a confrontar a Haití y a su régimen. Entonces la versión de que en Haití se pudo estar fraguando la eliminación de Juan Bosch era una versión verosímil. Eso quedó ahí, aparece en algunas de las investigaciones que se han hecho, de los ensayos que se han publicado. Juan Bosch llega y al poco tiempo de llegar se produce un hecho que no podemos olvidar. Desde el seno del régimen de Duvalier, el famoso teniente Benoit, como parte de una conspiración militar, produce la eliminación de los guardaespaldas de los hijos del presidente Duvalier, llegando al colegio. Y eso produce una conmoción. Digo, en cualquier país que eso pase, es una conmoción porque era una señal, un atentado a la integridad de la familia presidencial. Mensaje. Sí. Algunos de los complotados se asilaron en la embajada dominicana. Y entonces se produce un hecho tremendo, y es que ante la violencia contra la familia presidencial, la reacción de las huestes del presidente Duvalier, del dictador Duvalier, fue cercar la embajada, penetrar al jardín de la embajada dominicana, y eso genera una crisis político-diplomática internacional. Porque cuando el profesor Bosch entera de eso, inmediatamente reacciona como tenía que reaccionar, porque la violación de la sede diplomática es una violación a la integridad territorial del Estado. Y entonces el profesor Bosch le dio un ultimátum al gobierno de Duvalier de que o retiraba esas fuerzas de seguridad, los Tontomacú y la policía que estaban cercando la embajada, o el gobierno dominicano iba a ejercer una represalia de carácter militar. En ese momento República Dominicana tenía una superioridad militar muy alta con relación a la mayoría de los países de la región. Tenía una gran fuerza aérea, tenía marina, con muchas unidades, y tenía un ejército con muchas armas, con muchos cañones, con muchos tanques, porque Trujillo, después de la Segunda Guerra Mundial, se encargó por diferentes vías de dotarse de equipos que se estaban vendiendo en los mercados internacionales a bajo precio, y él logró conformar esa fuerza que era originalmente para la defensa interior, después de la expedición de Cayo Bonfite y de Luperón, pero que después se convirtió ya, le dio a él como una fuerza tan grande que le permitía pensar en acciones tan audaces como eliminar al presidente de Venezuela, Betancourt, a Betancourt, inmiscuirse en el derrocamiento de Castillo Armas en Guatemala, confrontarse con Batista de mala manera, bueno, porque también había desarrollado todo un sistema de inteligencia con mucha presencia en todo el continente y en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Trujillo, Bosch
le da ese Y ultimátum. y de eso no queda ni el fiambre, Y Marita. eso va, Ni el fiambre queda de eso eso. va, se Mamacita. escala, porque las Fuerzas Armadas se prepararon con varias columnas para ir a represaliar. El tema pasa a la OEA. Y en la OEA, el gobierno de Haití lo que hace es acusar al gobierno dominicano de estar Preparando un ataque preparando, militar. no, de estar conspirando para derrocar al presidente Duvalier y de alguna manera tratan de implicar al gobierno dominicano en el derrocamiento de Duvalier, porque en paralelo a la acción del teniente Benoit había un malestar a nivel militar y eso lo estaba fomentando la Agencia Central de Inteligencia, porque no nos olvidemos, nunca nos olvidemos que en ese momento estaba desarrollándose en Cuba una crisis y los norteamericanos desconfiaban mucho de Duvalier. Duvalier jugó hábilmente la política de acercarse al campo socialista. Eso es poco conocido, pero Duvalier llegó a tener 4 ministros comunistas, entre ellos su cuñado. Y llegó más a recibir primero una misión de Checoslovaquia, que era del Pacto de Varsovia, y recién constituido, y llegó a recibir también una misión de Polonia. La de Polonia se entiende porque los polacos fueron las tropas europeas que se sublevaron contra el ejército francés que mandó Napoleón y se sumaron a luchar con los haitianos en contra del ejército francés. Y por eso en la Constitución haitiana de 1804 se hace una excepción a la prohibición de que los blancos tengan propiedad y puedan ejercer cargos en Haití, mencionando a los polacos y creo que a los italianos, porque hubo también sectores italianos que vinieron que se sumaron, pero eran los polacos fundamentalmente. Entonces, Duvalier estuvo presionando a los norteamericanos con que esa revolución podía evolucionar hacia el campo socialista. Bueno, Trujillo mismo, en la postrimería de su régimen, estuvo coqueteando con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero a Duvalier le salió bien la jugada porque los norteamericanos inmediatamente se preocuparon mucho de esa situación, especialmente porque ya había pasado la crisis de los misiles, que fue en el 62, había pasado, pero había un ambiente en la región delicado. Entonces, realmente los norteamericanos, la CIA quería derrocar a Duvalier, eso es una realidad. Pero estaban usando el territorio dominicano. Y parte de esa conjura implicaba a un famoso general haitiano, León Cantave, que estaba en República Dominicana. Don Juan, el gobierno dominicano, dijo que él había tenido contacto con Cantave, pero que nunca autorizó una operación para el derrocamiento del gobierno de Duvalier. Eso es un tema a investigar, porque lo cierto es que León Cantave estaba recibiendo ayuda de sectores de poder aquí, vinculado a los norteamericanos y vinculado al gobierno dominicano. Y eso yo lo he podido investigar, lo he podido confirmar. A lo mejor, pienso yo, en una hipótesis, el profesor Bosch, cuando vio el intento de asesinato de los hijos del presidente, de la escolta de los hijos del presidente, que no fue un intento, eso fue la ejecución, inmediatamente pensaron en ese teniente Benoit porque era un francotirador famoso. Y entonces eliminaron la escolta, pero los niños no lo tocaron. Porque si hubieran querido matarlo, probablemente lo hubieran podido matar. Pero fue un mensaje al régimen.
A lo mejor don Juan, al ver eso, esa ferocidad, ese tipo de ataque, marcó distancia de lo que era un plan natural de ponerle fin a un régimen dictatorial que estaba en la proximidad de la Revolución Cubana y que los norteamericanos temían que podía tener evoluciones antinorteamericanas y facilitar contacto con el mundo socialista, aunque bueno destacar que el origen de Duvalier, sus vínculos mayores originales eran con la Fuerza de Ocupación Norteamericana, igual que Trujillo, solo que Duvalier era médico. Duvalier era médico y hacía muchos servicios y se ganó la popularidad del campesinado en Haití, especialmente enfrentando la enfermedad de la buba, la filariasis y una serie de cosas con medicamentos que en esa época parecían milagrosos, y entonces los campesinos haitianos, la gente del pueblo haitiano lo veían con mucho agradecimiento y mucha admiración, con poderes especiales. Por eso se llama Papá Dot. ¿Qué pasa? Eso genera una crisis internacional que va a la OEA. Y el gobierno haitiano acusa al gobierno dominicano de estar implicado en la conspiración. Pasa el tiempo y en la víspera del derrocamiento del presidente Juan Bosch, se produce un incidente en la frontera que llamó mucho la atención, que fue el supuesto ametrallamiento desde Haití, ataques, bombardeos, cañoneos desde Haití a Dajabón, desde Guanamén a Dajabón. Eso volvió a alterar las relaciones. En la Fuerza Armada había mucha inquietud porque cuando el presidente anuncia por televisión nacional que va a bombardear Puerto Príncipe, que va a mandar las tropas, ellos vieron ahí que era una operación, natural de respuesta, pero vieron los peligros de una acción de ese tipo, especialmente porque había ya una campaña de intriga sobre don Juan, sobre lo que pretendía realmente, sobre su constitución, y eso se usó en contra del gobierno de Juan Bosch para la desestabilización interna. Cuando se produce ese segundo incidente en Dajabón, fue en la víspera de su derrocamiento. Yo llegué a hablar en una ocasión con don Arturo Calventi Gaviño. Don Arturo Calventi era primo de don Juan, pero era el embajador dominicano en la OEA, en ese momento de la crisis. Y la verdad, él me dijo que él tenía instrucciones de hacer un planteamiento, una denuncia sobre la conspiración contra el gobierno de Haití, pero no autorizada por el gobierno dominicano, sino por los Estados Unidos. No creo que iba a entrar en Honduras, de decir que era la Agencia Central de Inteligencia, pero sí iba a denunciar que el gobierno dominicano estaba preocupado, alarmado por una violación a la soberanía exterior del país, porque se estaba usando el territorio dominicano para el derrocamiento de un régimen del Estado vecino, que podía no ser del afecto del régimen dominicano, pero no para involucrarse en un plan de derrocamiento. La tesis que don Juan manejó en la crisis de la democracia en América, y que otros han ido confirmando con el tiempo, es que eso jugó un papel muy importante en el proceso de derrocamiento de don Juan. Porque se vio que si don Juan estaba comprometido con el plan y se devolvió, ya era un motivo para derrocarlo. Pero si no estaba comprometido y lo iba a denunciar, era todavía
Más motivo para más derrocarlo. motivo para derrocarlo. Derrocarlo. Porque iba a poner a Estados Unidos, después de lo que había pasado con Bahía de Cochino en Cuba, lo iba a poner en una posición incómoda, muy difícil, que los países de esta zona empezaran a cuestionar un nivel de injerencia en los asuntos internos de República Dominicana, usar el territorio de República Dominicana. Lo cierto es que León Cantave estuvo entrenando aquí con un grupo de haitianos en la zona ahí de cerca de la capital, y parece que tenía apoyo de sectores militares desde aquí, los agregados militares americanos jugando un papel. Me consta por otras vías que recibió dinero de gente vinculado al partido de gobierno para la compra de barcos, compra de armas. O sea que algún vínculo había con gente del régimen. Que don Juan directamente estuviera implicado en el proceso es algo que por su comportamiento no lo parece, porque la verdad era que él iba a denunciarlo, y eso jugó un papel importante en su derrocamiento. Entonces, pongo ese primer episodio para que tengamos claro de que los norteamericanos, desde que ocuparon la isla en el año 1915 y luego en el 16 a República Dominicana, siempre vieron que el poder hegemónico de la isla, o que el pivote para cualquier acción a nivel insular, estaba en República Dominicana. No lo vieron, lo usaron. Lo vieron y lo usaron. usaron. Lo vieron y lo usaron. Ellos geopolíticamente dijeron, bueno, con nosotros trabajamos más fácilmente con el Estado vecino que con los haitianos. O sea, en su propuesta ellos no están inventando, ellos están basándose en experiencias previas que le fueron exitosas. Entonces, bueno, eso pasó en 1963. Yo te diré, porque yo voy a profundizar en la investigación de este tema. Este tema es tan llamativo, llama tanto la atención que Duvalier, cuando matan a Kennedy, ya habían derrocado a Bush. Cuando matan a Kennedy, Duvalier había convencido a su gente de que él le había hecho un trabajo de vudú. De vudú. Un trabajo. Santería, brujería. Sí. Y que la muerte de Kennedy fue él que la decidió. Para que tengamos una idea de cómo Duvalier entronizó su poder y se convirtió en el presidente Ogún, el gran Ogún. Era presidente vitalicio, se declaró muy pronto vitalicio, pero no era el único. Haití tenía una experiencia él fue el 7º presidente vitalicio de Haití. Porque primero hubo emperadores, reyes, pero él fue el 7º presidente vitalicio de Haití. Y entonces, después de ser presidente vitalicio, lo que no había hecho ningún otro, se declaró, quizá Christophe usó mucho el tema del poder mágico religioso, el vudú, y lo explica muy bien Alejo Carpentier en Mi reino no es de este mundo, esa famosa novela. El Duvalier sí usó el poder de sugestión del vudú para hegemonizar en Haití, y su fuerza de confianza eran los voluntarios de la seguridad nacional, alias eso está como los coreanos, los Tonton Macut. Esos son los Macut. Tengo poder divino, sí. ¿Me crees? Sí. Di que no para que tú veas lo que pasa. Entonces, di que no. Entonces, primer episodio. Parece que incluso sugestionó a los americanos, porque Clinton se convirtió en un fervoroso. Cuando fue a Haití, demostró una devoción especial por el vudú. Lo dice en su memoria. No, Bill Clinton.
Clinton lo que estaba es aburrido, no tenía que hacer. Entonces, cuando la gente tiene cierto tipo de estatus social y ya lo ha sido todo, no, en su no luna, encuentra no, qué eso hacer. fue en su luna de miel. Eso fue en su luna de miel con Hillary. Ellos fueron a Haití. Pero déjame decirte que Hillary es otra cosa. Hillary no es Billy. Bueno, Hillary es otro nivel. pero lo que te quiero decir, Tú quieres, si él no fuera presidente de los Estados Unidos, si no hubiera sido presidente de los Estados Sin Unidos, Hillary. óyeme bien, no, imposible. no. Sin Hillary imposible. Fue una pareja que se eligió. Pero no, fue Hillary que se eligió, manito. Eso tenemos que estar claro en eso. Bill Clinton no es el esposo de Hillary. Yo diría que al Hillary revés. es el esposo de Sí, Bill Clinton. tenemos que estar claros en eso. Bill Clinton es el esposo de Hillary. Sí. Poder, experiencia, manejo, eso vino del lado de Hillary. Eso no es que diga. Bueno, pero volviendo al tema, fíjate, ese fue el episodio de 1963. 20 años después, 18 años después, se da otro episodio, que este fue más complejo, porque este se encadenó con los procesos que estaban dando en África. Yo creo que una vez lo comentamos aquí. Cuando Bush se mete en Mogadiscio, manda tropas, la CIA no tenía una estación hace 2 años en Mogadiscio, por tanto carecían de información y caen en una especie de trampa y mueren soldados norteamericanos, y cuando Clinton llega, bueno, se encuentra con esa situación de los muertos norteamericanos en Mogadiscio y toman la decisión de retirar las tropas. Eso dio, vamos a decir, motivo a muchas rencillas internas en la administración Clinton, porque Clinton entendió que hubo fallos de seguridad y que él no podía confiar en la CIA. Por eso, cuando él le dice a la CIA, repongan a Aristides, que ustedes fueron que lo derrocaron, surgieron los problemas que surgieron. Pero previamente, ¿por qué derrocan a Jean-Bertrand Aristide? Aristide es el primer presidente electo post dictadura de Duvalier. Tiene una legitimidad de origen que nadie va a discutir, porque el tipo sin duda es carismático, es un padrecito salesiano que se dio cuenta del poder del vudú. Conectó con el poder del vudú. Nosotros conocimos a uno de los profesores de él, Bueno, del seminario, y él decía, yo soy el culpable de todo el desastre. Así mismo. los jesuitas tienen en su historia sí, la responsabilidad de sí, Fidel Castro, y los salesianos sí, la sí, responsabilidad de Aristide. El sí. punto es que Aristide llega con una legitimidad muy fuerte. A mí me contó, yo estaba ahí, estábamos en un almuerzo, mi padre, yo con Martino Meloni, el embajador de la Unión Europea aquí, y unos amigos comunes. Y ellos estaban relatando la impresión que le dio la toma de posesión de Aristide. Meloni le dijo al equipo que andaba con él, tan pronto termine este acto nos vamos de aquí, porque lo que acabamos de ver aquí no se ve ni siquiera en África. Fue un acto espectacular, alucinante, porque entraron grandes ceremonias de vudú, de exaltación del nuevo presidente. Es decir, un sacerdote salesiano que empieza ya confrontando, negando su raíz, porque él sabía que el pueblo haitiano tenía una identidad vinculada al vudú y no lo iba a ocultar, porque eso, bueno, fueron 30 años de gobierno de Duvalier y eso se asentó. Por eso, con Aristides,
virtualmente, o antes creo, se legaliza el vudú como religión oficial del Estado. Está el cristianismo, el catolicismo, pero está el vudú. ¿Qué pasa? Aristide empieza una confrontación intensa con los remanentes de la dictadura de Duvalier, los que quedan ahí, especialmente los Tonton-Macú, porque quería consolidar un poder, ya lo había recibido en las urnas y necesitaba consolidarlo en cuanto a las armas, por eso había que eliminar a los Tonton-Macú. Y él empieza a formar su milicia, la milicia de los Chimères, que eran el equivalente aristidiano de los Tonton-Macú duvalerianos. Y empieza una especie de cacería de todos los antiguos personeros del régimen, y empiezan a matar, y opositores, porque no solamente era a los duvalieristas que se estaban persiguiendo a quien se le opusiera a su visión. Entró con una gran ferocidad, porque ese también estaba convencido de que había que hacer una especie de revolución contra los grandes ricos que habían prosperado a la sombra de la dictadura de los Duvalier, que habían apoyado la dictadura militar, que siguió la represión del pueblo, y esa mezcla de, por un lado, un sacerdote católico con vudú, bueno, lo llevó a una confrontación que, en primer lugar, se tradujo en una acción violentísima contra el nuncio en Haití, que fue vejado, golpeado, maltratado. La nunciatura fue, bueno, la catedral fue, creo que, incendiada. Eso para que tengamos una idea de la magnitud de la confrontación de Aristide con esa base de poder. Eso inmediatamente se fue calando y llegó al plano internacional. Aristide tenía tantas contradicciones internas que entendió que el antidominicanismo era la mejor forma de él unificar a los haitianos. Pero en ese momento no era el mejor. Él no midió claramente quién era Joaquín Balaguer. ¿Y por qué? Déjame, sí. Tú sabes que a mí, yo te lo he dicho yo varias veces. Sí, que tú has estado en Haití. A mí me impresiona mucho el hecho de que ellos conocen, porque eso que dijo Aristide es verdad, ¿eh? Ese empresariado haitiano rompió Haití en dos. A mí no me lo contaron, yo lo vi. O sea que por lo menos hasta ahí, él iba bien. Él tenía una visión clara de cuál era su enemigo. Que no tuviera una visión clara de cómo reconstruir económicamente Haití, son otros 500. Pero sí tenía identificado el mal, que era ese empresariado inescrupuloso, que todavía está jodiendo a Haití desde afuera. Pero perfecto. Y de cómo es que pasamos de ahí, de un objetivo claro, a la rencilla con República Dominicana. En ese momento, la rencilla vino por un hecho que el gobierno dominicano no podía permitir. En el año 1991, a los pocos meses de ser elegido, Jean Bertrand Aristide fue a la Asamblea General de Naciones Unidas. Su primer discurso. Y lo que hizo fue atacar brutalmente a República Dominicana. Él había estudiado aquí. Y desde que estaba aquí en el seminario de los salesianos, eso me lo dijo Monseñor Fabio Mamerto Rivas, era un dolor de cabeza para la jerarquía de los salesianos, para sus profesores, porque estaba siempre enconado con los dominicanos, cuestionando a los dominicanos. Entonces él va y en la Asamblea de Naciones Unidas lanza un ataque brutal que el gobierno no lo podía pasar por alto, porque él acusó a República Dominicana de un crimen internacional. Dijo, en República Dominicana hay un régimen de esclavitud
y de racismo y de xenofobia. Bueno, Pero eso lo tenían ellos allá adentro. bueno, pero Y día duro, ¿eh? Pero él sabía todo lo que tenía adentro, pero él entendió, parece que fue el cálculo. En una confrontación con República Dominicana yo puedo conseguir apoyo interno para poder consolidarme e incluso que los militares haitianos eventualmente cierren filas conmigo. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Pero si él hubiera caído atrás del empresariado que él tenía ahí adentro acabando con Haití, le hubiera ido mejor. Pero él, mira... Y déjame decirte, hay una práctica en Haití que se llama el de Shukash, que la gente no la conoce. Sí, sí. Que ellos van a la casa de la gente y saquean la casa, queman, prenden a todo fuego y luego queman la casa. Pero eso no respeta a nadie. Sí, eso lo estuvieron haciendo y yo conocí varios casos. Por ejemplo, conocí el caso de el pastor Silvio Cló, que lo mataron de una manera brutal. Y hay otros más que murieron en ese proceso, que eran enemigos de Aristides. Lo que te digo, con la fuerza que él tenía, él hubiera acabado con ese empresariado. Pero realmente él estaba luchando con los personeros de ellos. Pero entendió que para poder vencer necesitaba unificar a Haití, que lo mejor era la causa antidominicana. Y por eso va a Naciones Unidas. El doctor Balaguer, el doctor Balaguer le responde con mucha contundencia, ordenando las repatriaciones. Y obviamente esas repatriaciones fueron creciendo y esas repatriaciones terminaron obligando a Aristides a pedirle al ejército que fuera a la frontera, uno de sus últimos discursos: vayan a la frontera a impedir las repatriaciones de República Dominicana. ¿Qué iban a hacer? ¿Iban a entrar los guardias haitianos que tenían vínculo con los guardias dominicanos dijeron, bueno, pero nosotros lo que nos está pidiendo es que vayamos a una guerra con los dominicanos. Entonces, ¿qué hace la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos? Hay que salir de loco ya. Hay que salir de Realmente, cuando la CIA evaluó el perfil psicológico de Aristides, daba de que era una persona con una tendencia peligrosa, con desequilibrio, un caso psiquiátrico, criminal. Sí. Entonces, eso, la administración Bush no pudo evitar que ganó abrumadoramente, porque en una situación como la que vivía Haití, necesitaban un Mesías. El fenómeno mesiánico, Aristides, es un fenómeno mesiánico. Las dos veces que ha ganado es precisamente en circunstancias extremas, donde aparece como el Salvador. Entonces el pueblo haitiano, la mayoría de los haitianos, lo abrazó y lo promovió. Entonces él gana, pero la administración de Bush padre, 1991, decide derrocarlo, le da luz verde al derrocamiento. A él lo iban a matar, lo tuvieron en la mira para eliminarlo, pero la acción de Carlos Andrés Pérez evitó que lo mataran. Se movieron fuerzas internacionales para que no lo mataran. Y lo llevaron a Venezuela. Carlos Andrés pidió a los norteamericanos que le permitieran jugar un rol, se lo llevó a Venezuela y lo ubicaron en la casa presidencial. Ahí con Carlos Andrés, en la casona. Eso duró hasta que el coronel Hugo Rafael Chávez Frías intentó el golpe de Estado. Y ese golpe de Estado generó una situación de inseguridad. Se frustró el golpe, pero como había un riesgo de que se pudieran producir otros atentados, ellos no querían cargar con la responsabilidad de un presidente haitiano en la casa presidencial y se lo llevaron para Washington. Ahí es que Aristides conoce a su esposa,
su actual esposa, que era haitiana-americana, y que se convierte en su mano derecha para lograr con la administración Clinton, todo un plan de restauración. La administración Clinton le entrega $30 millones, lo libera del gobierno haitiano, que estaban asignados al programa haitiano, y lo invierten en un lobby poderoso para la restauración de Aristide en el poder. Ahí es que viene el lance entre CIA y Casablanca. Eso dura desde el derrocamiento a finales del 91 hasta la crisis del 94, donde ya el gobierno de Estados Unidos le impone una cuarentena. Al país más pobre de América, al más vulnerable, le impone una cuarentena, un embargo, porque los norteamericanos también se espantaron con el problema de los boat people. Cuando viene el régimen militar, la represión del régimen militar, el surgimiento de grupos paramilitares cazando a toda la gente que estaba con Aristide, los barcos hacia Florida, como no podían venir hacia República Dominicana por lo que había pasado, los barcos toman el camino a la Florida y los norteamericanos se espantan, especialmente porque, mira, eso fue tan lejos que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos emitió un fallo de emergencia autorizando la devolución en alta mar, que normalmente, o sea, eso no era común, porque ellos también veían el problema de la seguridad sanitaria. Sí. Los norteamericanos estaban espantados, porque ellos conocen bastante de la situación sanitaria y fitosanitaria de Haití, y entendían que el riesgo para los Estados Unidos y para el estado de Florida era muy alto. Y entonces le establecieron el cordón, consiguieron el apoyo. Para que se entienda, sí. Porque la gente habla de sanitario y no entiende. O sea, es algo muy como amorfo, si se quiere. Estamos hablando de que hay una serie de enfermedades que son producidas, que ya en Estados Unidos se encuentran erradicadas. Sí. Que al momento de ingresar al territorio norteamericano, como ya se encuentran erradicadas, la población no tiene inmunidad en contra de ellas. Eso significa, para poner un ejemplo, que si ya no existe la rubeola en Estados Unidos, poner un ejemplo, e ingresa una persona capaz de transmitir la rubeola, lo que sea, peste bubónica, lo que sea, que ya no se encuentra latente en el sistema inmunológico de la población norteamericana, pues inmediatamente se arma el brote de esas enfermedades que ya fueron erradicadas porque la población no tiene anticuerpos contra ellas. Sí. Eso es lo que significa. No, y entonces la idea era que no se llegara ni a las costas norteamericanas, ni a las costas inglesas, que también erradicado de Turcas y Caicos, y países como Jamaica, como Bahamas. Los haitianos como que no toman mucho la ruta de Jamaica, porque los jamaiquinos parece que no son agresivos. Son agresivos y territoriales. No quieren las dos cosas. Y no quieren haitianos allá. Ellos tienen su propio sistema. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se arma esa crisis y bueno, el país estuvo viviendo en peligro, República Dominicana, con motivo de esa crisis. Eso llegó al extremo, yo lo dije en un programa anterior, en que la administración Clinton entendió que la crisis de refugiados, antes de la intervención en Haití, había que resolverla con la apertura de campamentos. Y eso se le pidió al gobierno dominicano, se le pidió a países centroamericanos. Al gobierno dominicano se le pidió concretamente que ejecutara el plan Éxodo. Era un plan que lo había hecho las Fuerzas Armadas en el año 1986 por recomendaciones del Comando Sur de los Estados Unidos.
¿La Fuerza Armada de qué país? de República Dominicana. ¿Éxodo hacia dónde? Porque de allá para acá que vienen. No, ellos dijeron, miren, puede haber una guerra civil en Haití, hay que preparar un plan, porque si hay una guerra civil, habrá que abrir campamentos para recibir los refugiados de esa guerra civil. Y ese plan estuvo vigente desde 1986 hasta 2002, donde José Miguel Soto, siendo ministro de la Fuerza Armada, cambia el concepto del plan Éxodo por el plan Gavión. Entonces, oye esto. Márcalo ahí en plan Gavión. Porque este paréntesis va para un segundo capítulo. Ah, bueno. Porque ya se nos acabó el tiempo. Márcalo ahí. Óyeme, pero y el tiempo pasa. Sí. Bueno, hay mucha información Sí, también. sí, sí. Un volumen bastante grande de información, pero hay que analizarlo Sí, a profundidad sí, para que sí. se entienda. Sí, sí. Bueno, señores, por hoy lamentablemente se nos acabó el tiempo. Lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.